13 al 16. Amén. Jesús hablando dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, en esta hora venimos ante ti, precioso Dios. Venimos ante ti en humildad, Señor, reconociendo tu grandeza, que tú eres el único Dios bueno, extraordinario y maravilloso. Venimos ante ti, Dios, pidiendo que tú hables a nuestras vidas. Me pongo, Espíritu Santo, en tus manos para que seas tú trayendo la palabra que sea guardada en nuestro corazón. Tú tienes la palabra de vida eterna, la palabra correcta para nuestras almas. Solo tú eres el Dios de verdad y no hay otro como tú. Espíritu Santo, por eso en esta hora te pido que tú hables a través de mí, que sea yo un mero micrófono a través del cual tú ministras a nuestros corazones. Quita toda distracción, Dios, que venga sobre nuestras vidas. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchos de nosotros venimos de México, algunos otros de Centroamérica. Uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país actualmente es tristemente el famoso problema del narcotráfico. Nuestras familias, nuestro país está sufriendo las trágicas consecuencias de este grave problema que ha llegado a ser un problema social. Un grupo de psicólogos de España hizo una investigación hace algunos años, que luego fue publicada en una página web en Hermosillo, Sonora, en el año de 2017. El nombre de la investigación era la representación social del narcotraficante en los jóvenes. Es decir, ellos hicieron un estudio de cómo los jóvenes eran afectados por el narcotráfico en nuestro país. Ellos descubrieron que el narcotráfico ha llegado a ser un problema que la sociedad tiene en su día tras día, que ha marcado el desarrollo social y el desarrollo cultural de gran parte de la población en México. Nos ha marcado tanto, nos ha llenado de tantos problemas el narcotráfico, que día tras día los tenemos que estar viviendo y experimentando. En algunos lugares el narcotráfico ha echado raíces y ha encontrado un lugar fértil para poder prosperar y para poder crecer. En algunas ciudades el narcotráfico se ha arraigado y ha influido sobre la sociedad, cambiando su manera de pensar, cambiando su planificación al futuro. Pero también el narcotráfico ha influido de tal forma en que ahora al narcotraficante se le ve de ciertas formas. Ellos descubrieron que al narcotraficante se le ve como en algunas ocasiones como un sujeto sin educación que viene de la sierra de una manera humilde. Otros lo representan como el benefactor del pueblo, alguien que hace bien para la sociedad. Algunos otros lo ven al narcotraficante como un delincuente que siempre vive al margen de la ley, sin respeto por lo más mínimo por la ley. Ellos encontraron también que la sociedad misma ha creado este problema del narcotráfico para que influya sobre nuestra sociedad. El cine, la música, los medios de comunicación, la literatura, el arte han endiosado al narcotraficante para llevarlo a ser y a figurar como una persona de éxito. De ahí que para muchos jóvenes en nuestra sociedad se ve al narcotraficante como una persona que tiene mucho dinero, como una persona que tiene una apariencia viril, con una persona que tiene mucho poder. Se le relaciona con una persona que no le importan las leyes, pero siempre vive de una manera tranquila. Por eso es que los jóvenes, al recibir esa influencia, quieren cambiar el rumbo de su vida y prefieren no estudiar, pero buscar en el narcotráfico lo que aparentemente se les ofrece. Por eso muchos de los jóvenes ven en el narcotráfico una forma de salida, resultó en este estudio.
Es un proyecto de vida. A través del narcotráfico ellos pueden obtener éxito económicamente. A través del narcotráfico pueden establecer relaciones interpersonales de manera importante y exitosa. A través del narcotráfico pueden tener parejas. A través del narcotráfico pueden tener un mejor estilo de vida. Y eso lo vemos en nuestra sociedad, tristemente. Nuestra sociedad ha adoptado esto como un problema social. Y es triste pensar eso de nuestros países. El narcotráfico afecta la vida de muchas familias en nuestros países. Y lo vemos nosotros en las noticias, muchos lo han experimentado. Por esa razón, cada que viene un periodo de votaciones o de elecciones en nuestros países, uno de los temas principales es qué se va a hacer contra el narcotráfico, qué se va a hacer contra la corrupción. Y por eso los candidatos que tienen mejores propuestas son los que son elegidos o más votados o los más populares. Eso sucedió en México hace algunos años. Y nos puede gustar o no nos puede gustar la forma de gobernar del presidente. Lo que es cierto es que con tristeza la sociedad espera que el presidente cambie al país de una forma mágica, de una forma instantánea. Y como el presidente no logra hacer el cambio, se han volcado manifestaciones contra él que le muestran su desagrado, y la sociedad sigue esperando que de alguna forma milagrosa todo lo que se ha desarrollado socialmente cambie. Lo que es cierto es todo lo contrario. Los problemas siguen avanzando, porque si queremos un mejor país, necesitamos ser mejores ciudadanos. Estamos viendo el problema desde una forma diferente. Queremos que la sociedad cambie, pero el individuo no está dispuesto a cambiar. Queremos que todo el ambiente cambie, pero yo no estoy dispuesto a ceder. Y es ahí donde surgen los problemas. Los ciudadanos no quieren cambiar, se han acostumbrado a este estilo de vida, se han acostumbrado a que esta sea su realidad. Y se han acostumbrado de tal manera que esa es su realidad, que no están dispuestos a ceder ante un cambio que se les propone. Mientras más leyes se proponen, menos cambios suceden, porque el ciudadano no quiere ceder al nuevo estilo que se le presenta. Pero no puede ser así en el reino de los cielos. Mateo nos presenta a Jesús predicando, a Jesús enseñando acerca del reino de los cielos. Y en este capítulo 5, en los versículos que leímos, Jesús es presentado como el rey que espera de sus súbditos, que espera de la gente a la cual él gobierna o sobre la cual él reina, que ellos se sometan al gobierno de él de una manera diferente a como el mundo lo presenta. Jesús habla del reino de los cielos, pero también habla de los ciudadanos del reino de los cielos. Por eso, en este capítulo 5, Jesús nos habla de cuál debe ser el carácter del ciudadano del reino de los cielos. Ese carácter es descrito en las famosas bienaventuranzas, Mateo 5, 1 al 12. Ese es el carácter que un ciudadano del reino de los cielos debe de tener. Y después pasa a los versículos que leímos, del 13 al 16, donde se compara al creyente con la sal y con la luz. Mateo es un evangelio diferente. Mateo es un evangelio que nos quiere presentar a Jesús como el Mesías prometido, el Mesías esperado, el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Por eso Mateo es el que más uso hace de citas del Antiguo Testamento. Es frecuentemente que en el evangelio de Mateo encontramos versículos que dicen para que se cumpliese lo dicho por el profeta, como está escrito por el profeta o como dice la escritura. Porque Mateo quería demostrarle a los judíos que ese Jesús era verdaderamente el Mesías, verdaderamente el prometido, el rey esperado. Por eso, desde el primer capítulo del evangelio, Mateo nos dice que su nacimiento es diferente. Él viene directamente, dice Mateo, desde la línea de David. Él merece el trono por herencia. Pero también viene de la línea de Abraham. En él serán benditas las naciones de la tierra. Mateo nos presenta y nos dice, este es el elegido, este es verdaderamente el enviado de Dios, este es el que llena todas las promesas y las profecías.
Desde el primer capítulo está Mateo empecinado en demostrarle a la gente que este hombre es diferente. En Jesús se cumplen todas estas profecías, decía Mateo. No solamente es cualquier persona, es el Hijo de Dios. Por eso de Jesús se habla diferente y se nos presenta en el capítulo 2 ese nacimiento sobrenatural, el nacimiento virginal de Cristo. No es cualquier hombre, no es cualquier persona, es el mismo Hijo de Dios encarnado que está entre nosotros. Dice Mateo, para que se cumpliese la profecía, Emmanuel, Dios está con nosotros. Es decir, es un rey diferente, es un gobernador diferente, es el esperado, el deseado, el anhelado por las naciones. Ha venido entre nosotros. En el capítulo 4, Mateo nos habla de que Jesús está siendo bautizado por Juan Bautista. Y sucede ese milagro, ese acontecimiento que todos sabemos. Jesús levantándose de las aguas, el cielo se abre, el Espíritu Santo viene como en forma de paloma, lo llena y una voz del cielo autoriza el ministerio de Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El cielo le dice, este es el elegido, este es el especial, este es el esperado. Después de eso, Mateo nos habla que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo para enfrentar a Satanás en las tentaciones y permanecer en ayuno por 40 días, para decirnos que este mismo rey enfrentó las tentaciones que cualquiera de nosotros vamos a enfrentar en esta tierra. Él las enfrentó y las venció. Y no es sino hasta que después de que él es confrontado por Satanás y vence a Satanás, hasta ese momento es cuando Jesús comienza su ministerio. No antes. No antes. Tenía que experimentar las tentaciones. Tenía que ser lleno del Espíritu Santo que autentificara su ministerio. Es hasta que sucede eso que Mateo nos dice que Jesús comienza a predicar. Y es en el capítulo 4, versículo 17, cuando Mateo nos dice que Jesús comienza a predicar acerca del reino de los cielos y la manera de cómo entrar al reino de los cielos. Este reino de los cielos que es contrastado con el reino de los judíos de esa época, un reino al cual ellos se sentían orgullosamente una nación separada, orgullosamente una nación especial, un grupo de judíos que sentían que ellos eran únicos y que esa forma de pensar los había llevado a ser tan orgullosos que habían creado leyes y leyes que en lugar de acercarlos a Dios los separaban de Dios. Y Jesús contrasta ese reino de los judíos con el reino de los cielos que él comenzaba a anunciar. Ellos se sentían bendecidos por ser parte del pueblo de Dios, simplemente por ser parte de Israel. Ellos decían, esto nos hace especiales. Jesús dice, no es así en el reino de los cielos. El reino de los cielos es diferente, dice Jesús. Fue así como aparece Jesús anunciando acerca del reino de los cielos, un reino diferente, un reino que se había acercado, un reino que tenía reglas nuevas para las personas, un reino que tenía una forma de entrar a él de una manera diferente. Ya no era por simple nacimiento, ya no era por simple decisión, ahora se tenía que entrar al reino de los cielos mediante el arrepentimiento de los pecados. Eso fue lo que predicó Juan Bautista en el capítulo 3, versículos 1 al 12 de este evangelio de Mateo. Una predicación que iba cargada del arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Y fue la predicación que Jesús continuó. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Es necesario un cambio de vida. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Es necesario un cambio de mente. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Es necesario que te arrepientas de tus pecados y que tomes un nuevo rumbo en tu vida. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? El reino de los cielos tiene reglas diferentes, tiene reglas mucho más altas. No era cualquier reino. Y no era cualquier predicación. Era una predicación de Jesús cargada de una exhortación fuerte para un verdadero cambio de vida. Es
quieres entrar al reino de los cielos, no puedes entrar así nomás como así. Tienes que arrepentirte. Fue después de que Jesús fue bautizado y ser llenado por el Espíritu Santo que Él comenzó ese ministerio activo, anunciando este evangelio del reino de los cielos, mediante el arrepentimiento. Y yo lo quiero llevar a esa perspectiva judía. Hasta ese momento, cuando Jesús aparece, habían pasado casi 400 años sin que Dios volviera a hablar. 400 años desde Malaquías en el Antiguo Testamento hasta que Jesús apareció. 400 años que se les conoce 400 años de silencio, donde ya no hubo más profecía, donde ya no hubo alguien que hablara de parte de Dios. 400 años sin que el pueblo de Israel escuchara una nueva voz de Dios, un nuevo mandato de parte de Dios, pero 400 años en los cuales ellos habían sido pasados por el yugo de los romanos y de algunas otras naciones. 400 años sin que Dios hablara, y de repente aparece Jesús, el Rey, no un profeta normal, no un maestro común, no cualquier persona, sino Jesús, el Hijo de Dios, y comienza a predicar que el reino de los cielos se había acercado. No era lo que la gente quería escuchar, no era lo que la gente deseaba escuchar. Ellos querían que Jesús les dijera: les voy a devolver el imperio, les voy a devolver la riqueza, les voy a devolver el territorio, voy a levantar a Israel como ese Israel del rey David, en esa lujosidad que tenía Salomón, lo voy a levantar. Pero llegó Jesús con un evangelio completamente diferente. No era el que ellos deseaban, no era el que ellos querían, era el que ellos necesitaban escuchar. El reino de los cielos se ha acercado. Puedes entrar solo con arrepentimiento. De esa forma, Jesús habla y sigue predicando. Dice el capítulo 4 del Evangelio de Mateo que Jesús predica en la región de Galilea, una región que era despreciada por mucha gente, porque era una región que tenía mucho comercio con personas que no conocían a Dios, que no adoraban a Dios, extranjeros. Y ahí es donde Jesús comenzó su ministerio, ahí y en una ciudad llamada Capernaum. Fue cerca de Capernaum donde Jesús precisamente se sube a un monte, después de que es seguido por gente de varias partes. Dice al final del capítulo 4 de Mateo, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de partes de Galilea y del otro lado del río Jordán. Y mientras la gente se agolpaba, Jesús se sube a un monte y comienza a enseñar el famoso sermón del monte. Y es en este capítulo 5, en los primeros versículos, lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas, que Jesús describe cuál debe ser el carácter del ciudadano del reino de los cielos. Los que se consideraban ciudadanos tenían que entrar con arrepentimiento, pero además en su arrepentimiento tenían que mostrar estos rasgos de carácter. Y así Jesús procede a describir cuál es el carácter, y con cada descripción del carácter Jesús da una bendición para la persona que tiene ese carácter. Y así llega al versículo 13, donde Jesús usa dos figuras para compararnos a nosotros. Una de ellas, la primera, es la sal. La sal, que dentro de la cultura judía tenía un gran valor por los usos que se le daban. Uno de los usos que se le daban a la sal está en Levítico 2, 11 al 13, donde dice: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
Dios habla en Levítico diciéndole a la gente que no quería que ellos pusieran levadura, porque la levadura está relacionada con el pecado, pero tampoco quería que le añadieran miel. Un comentarista dice que esa miel era un tipo de jugo que se extraía de las frutas y que gente pagana lo usaba para adorar a sus ídolos. Dios dice: yo no quiero que la ofrenda que me van a traer contenga ninguna de esas dos cosas. Quiero que le pongan sal. ¿Por qué la sal? Porque la sal sirve para preservar los alimentos, para que los alimentos no se contaminen. Dios dice: yo quiero que le pongan sal para que los alimentos no se contaminen, para conservar los alimentos sanos. Otro uso de la sal lo encontramos en Job 6:6, que dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? La sal era usada por los judíos para darle sabor a los alimentos. Dos usos principales que tenían los judíos en su cultura en ese momento: para darle sabor, pero también para preservar. Y es en esto último, en preservar, en lo que Jesús hace referencia en este concepto de la sal, cuando se compara al creyente con la sal, con el propósito de preservar, con el propósito de evitar la corrupción. Esto es porque los judíos, que no tenían los refrigeradores tan hermosos que tenemos hoy en día, inteligentes, ellos no tenían ningún tipo de refrigeración, entonces tenían que untarle sal a la carne y a las comidas para que no se les echara a perder, y así pudieran pasar días y seguir consumiendo el alimento. Jesús dice entonces de la sal: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes deben de ser los que previenen que la tierra se contamine. Ustedes deben de ser los que previenen que la tierra se descomponga. Ustedes deben de ser los que con su comportamiento y carácter cristiano, como ciudadanos del reino, eviten la corrupción dentro de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son aquellos que al entrar en contacto con la tierra van a prevenir que la tierra se eche a perder. Pero también Jesús dice otra cosa: si la sal pierde su sabor, ¿cómo será salada otra vez? Y la respuesta lógica es: ya no se puede hacer. La sal que los judíos utilizaban regularmente, dicen los comentaristas, era extraída de algún lugar del mar muerto, que estaba revuelta con algunos otros minerales, que con el paso del tiempo esa sal producía un sabor rancio. Se echaba a perder esa sal. Pero también la sal se puede echar a perder cuando se le añade sustancia que no debe de llevar, o cuando se le quita por dilución. Es decir, la sal puede dejar de ser sal cuando se adultera. Jesús le dice al creyente: tú tienes que ser sal para evitar la corrupción. Pero si tú mismo eres parte de la corrupción del mundo, de la tierra, tú no eres sal. Si la sal que era usada dejaba de tener el efecto de prevenir la descomposición y de darle sabor a la comida, ¿para qué servía? ¿Para qué sirve una sal que no da sabor? ¿Para qué sirve una sal que no nos ayuda a conservar el alimento? El creyente que es sal debe entrar en contacto con el mundo y prevenir la corrupción del mundo mediante la influencia, como el carácter del creyente en el reino de los cielos. Es decir, el ciudadano del reino de los cielos debe demostrar ante la gente que está lleno de aquello que lo hace diferente, de aquello que lo hace justo, de aquello que lo hace distinguible en su carácter. El ciudadano del reino de los cielos debe de tener un carácter tal que influya positivamente sobre el mundo. Pero si yo mismo soy parte de la corrupción, si yo mismo hablo como el mundo, si yo mismo pienso como el mundo, si yo mismo actúo como el mundo, si yo mismo vivo como aquellos que no conocen a Cristo, entonces yo no soy sal. Y Jesús dijo entonces,
Esa sal que ha perdido su sabor no sirve para nada, sino para ser echada y pisada por los hombres. Verá, hermano, la sal no se hizo para estar guardada, ni tampoco se hizo para decoración. Hasta el día de hoy yo no he visto a nadie que vaya a la tienda y compre cajas y cajas de sal fina para decorar su casa. Yo no he visto a nadie que decore con bolsas de sal su casa, porque la sal no es para decorar. La sal tiene un uso para darle sabor a la comida y para preservarla. La sal no tiene que gritar que es sal. La sal simplemente es sal por su composición química. La sal es sal. Nosotros ponemos 2 botes sobre la mesa y le ponemos nombre, sal y pimienta, pero es porque no sabemos lo que está en el interior. Pero si pudiéramos dos contenedores transparentes, uno con azúcar y uno con sal, sin nombres, ¿cómo detectaríamos cuál es cuál? Al tacto, los agarramos, sabemos cuál es sal por el tacto. A la vista, no, ¿verdad que no? La única forma es probándola. Y es probándola cuando cada elemento desempeña la función para la cual está creado. La azúcar endulza y la sal es salada. Para eso está creada, para eso existe. No existe para otra cosa. Por eso Jesús le dice al creyente: si tú eres ciudadano del reino de los cielos, tienes que prevenir la corrupción en donde quiera que estás. Si tú eres ciudadano del reino de los cielos, tú tienes que ser diferente donde quiera que estás. Si tú eres ciudadano del reino de los cielos, tu carácter se tiene que manifestar donde quiera que tú estás. Si tú eres ciudadano del reino de los cielos, tú tienes que evitar que la tierra se contamine de pecado, que la tierra se llene de maldad mediante el carácter que un ciudadano del reino de los cielos debe de tener. Jesús le dice al creyente: o eres sal o no lo eres. No hay un estado intermedio. O estás o no estás. O eres ciudadano o no lo eres. O Él gobierna sobre tus vidas o no gobierna para nada. Y si Él no gobierna nuestras vidas, entonces eso se va a ver en nuestros efectos en la sociedad. Un cristiano debe ser cristiano que cambie al mundo alrededor de él. Un cristiano debe de ser alguien que actúe diferente alrededor de él. Un cristiano debe de ser alguien que hable diferente alrededor de él. Un cristiano que ha perdido su valor, un cristiano que ha perdido su sabor, es alguien que se ha adaptado a la cultura, es alguien que se ha adaptado al ambiente, es alguien que ha permitido que sustancias, que cosas vengan y le contaminen, y ha perdido su influencia, ha perdido su salinidad, ha dejado de ser sal. Por esa razón Jesús le dice al creyente: ¿eres sal que cambia tu ambiente o eres algo que no eres sal, que ha sido cambiado por su ambiente? ¿Qué somos nosotros? ¿Eres sal o ya no has logrado afectar a nadie a tu alrededor? ¿Se ha diluido la sal de tu vida? ¿Logras afectar a las personas a tu alrededor? ¿La gente ve algo diferente cuando te conoce? ¿O la gente te sigue viendo igual que siempre? La misma persona mal hablada, la misma persona que sigue teniendo esos pensamientos malos. ¿Cómo nos ve el mundo? Porque Cristo dice: o eres sal o no lo eres. No hay un estado intermedio. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros hoy en día como creyentes? Además de esa comparación, Jesús habla acerca de la luz. Este elemento en las Escrituras tiene varios usos también. El Salmo 4:6 dice: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro.
Aquel sobre el cual brilla la luz de Dios es alguien que ha alcanzado el favor de Dios. También se le usa como un símbolo de conocer a Dios, como lo dice el Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Además, la luz también se le usa con relación a la justicia, a la bondad y a la verdad a la que el creyente es llamado, según Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El creyente debe de vivir bajo los nuevos principios o actitudes a los cuales ha sido llamado. Este llamamiento que lo tuvo en Cristo Jesús, que lo pasó de las tinieblas a la luz. Es como el creyente debe de estar viviendo. Hemos dejado de vivir en las tinieblas, en la oscuridad. Ahora vienes a vivir al reino de luz de Cristo. Tiene que verse en tu justicia, tiene que verse en tu bondad, tiene que verse en que vives dentro de la verdad. Pero la luz también es usada en la Biblia como un símbolo de gozo y de alegría, de la verdadera felicidad. Salmo 97:11 dice: la luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Estos son algunos usos que la Biblia le da a la luz. Todo tiene relación o como bendiciones o descripciones de una relación del creyente con aquel que es la luz del mundo, que es Dios. Y que esa influencia de la vida de Jesús sobre nuestra vida tiene que recibir una manifestación. Al creyente es alguien que se le considera que posee esas bendiciones de conocer a Dios y que esa influencia de la luz viene a estar sobre su vida. El creyente en luz o el creyente que es luz, como Jesús lo usa, es alguien que tiene que ser diferente. Es alguien que tiene que alumbrar mediante sus formas de comportamiento. Es alguien que tiene que vivir en justicia. Es alguien que tiene que vivir en verdad. Es alguien que tiene que vivir la relación que ha establecido con Dios. Es alguien que tiene que experimentar el conocimiento que tiene acerca de Dios. Es alguien que tiene que vivir diferente. Pero también Jesús dice: si el creyente tiene esa luz no se puede ocultar. No podemos guardar la luz que tenemos. Mientras que la sal sirve para prevenir la corrupción, y esto lo hace en alguna forma silenciosa o en secreto porque no lo vemos, la luz actúa de manera visible. Por eso Jesús dice lo ilógico y señala lo ilógico de tratar de esconder una ciudad que está sobre un monte. Es imposible ocultar una ciudad que está sobre un monte, dice Jesús. Si tú tienes luz, la luz se debe de ver. Si la gente no te ve con luz, probablemente tú no tienes luz, porque la luz no se puede esconder. Si la gente no ve en ti algo diferente, si la gente no ve en ti un cambio verdadero, si la gente no ve en ti el carácter de Cristo, si la gente no ve en ti el efecto de tener a Jesús en tu vida, entonces probablemente tú no tienes luz. Porque si tienes luz, la gente lo tiene que ver. No se puede esconder. La luz debe de ser algo visible a todo el mundo. Si alguien es luz, no puede esconderla, no puede esconder su vida. No es posible que algo tan grande como una ciudad sea ocultada a los ojos de la gente. Es imposible. Si es luz, esa luz debe de alumbrar. No tiene otro uso de la luz. No podemos nosotros entrar a un lugar donde existan tantos focos y tener los focos apagados y caminar tropezándonos a escondidos. Sería algo ilógico. ¿Para qué tenemos los focos? Para alumbrar, para caminar con seguridad. Pero si entráramos a un lugar como este y apagáramos todos los focos,
y ese foco que tiene la única función de alumbrar, no estuviera alumbrándonos y camináramos a oscuras, ¿para qué sirve tener ese foco que no da luz? ¿Para qué sirve un foco que no cumple su función? Si entráramos a un lugar con la tecnología actual donde la luz puede ser reducida para que tenga menos intensidad y le bajáramos la intensidad a la luz en este lugar y tuviéramos que andar con nuestras velas o con nuestros celulares para no tropezarnos, ¿para qué sirve entonces ese foco si la luz no está sirviendo para alumbrar nuestro camino? Eso es lo que Jesús estaba diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois los que alumbran en las tinieblas. Vosotros sois los que traen la verdad a un mundo que no conoce la verdad. Vosotros sois los que deben de vivir de una manera diferente a como el mundo está viviendo. Si lo tienes, dice Jesús, lo ilógico es tratar de esconderlo. No puedes esconder algo que tú eres. Pero si la gente no lo ve, entonces no eres. Jesús dice, la luz se pone para prenderla en la casa y ponerla en un lugar alto. No se esconde, dice Jesús. El almud, que era una vasija donde se usaban para medidas, mucha gente pobre que no tenía lámparas de piso altas, ponía el almud, lo volteaba y sobre la superficie plana ponía una lámpara para que estuviera lo más alto y pudiese alumbrar a todos los que estaban en la casa. Lo ilógico, dice Jesús, es prender la lámpara para que nos alumbre y esconderla a la vista y seguir estando a oscuras mientras que la lámpara sigue prendida, pero nadie ve los efectos de la luz. ¿De qué sirve, dice Jesús, tener semejante cosa? La luz era algo necesario, hermano, para el pueblo judío. Al llegar la noche, los judíos cerraban su hogar y prendían entonces una lámpara. Cuando alguien dormía sin encender la lámpara, eso era considerado como un símbolo de extrema pobreza, que ni para lámpara tenía. Pero también cuando un viajero llegaba a una ciudad, siempre buscaba un lugar donde hubiera luz, porque la luz significaba que había vida en ese lugar. Lo contrario, si no hay luz, ese lugar significa muerte. Esa luz de los creyentes debe de alumbrar sobre los hombres. Guardada no sirve para nada. Guardada no puede funcionar de acuerdo al diseño para que fue creada. Por eso Jesús contrasta lo ilógico del caso. Si en un hogar se está a oscuras, lo lógico es prender la luz y que esa luz nos ilumine, que esa luz nos ayude a caminar tranquilamente. Lo ilógico es que estemos a oscuras teniendo la luz y no prender esa lámpara o prenderla y que no ilumine. Eso es absurdo, dice Jesús. Si tu luz que dices tener no alumbra en la oscuridad de los hombres, entonces tú no tienes luz. Tú no tienes luz. La luz, hermano, no solo se ve, sino que se perciben los efectos de la luz. La gente tiene que percibir el efecto de sus vidas o en sus vidas de que usted es luz. Que donde quiera que usted esté, la luz que está en usted va a alumbrar sobre su mentira, va a alumbrar sobre su oscuridad, va a alumbrar sobre su comportamiento. Pero si la gente no ve en mí la luz, porque yo hablo igual que ellos, porque yo pienso igual que ellos, porque yo me visto igual que ellos, porque yo me comporto igual que ellos,
Entonces la luz que yo creo tener, que no da luz, no sirve para nada, porque no es luz. Sigo viviendo en oscuridad. Jesús le dice a los discípulos: ¿eres luz o no eres luz? ¿Eres luz o eres oscuridad? No puedes estar a la mitad, o eres una cosa o eres otra cosa. Y si eres luz, los hombres deben de ver tu luz, los hombres deben de ver tu justicia, los hombres deben de ver tu nueva vida, los hombres deben de ver el evangelio en tu persona. Pero si tú no eres luz y vives en oscuridad, los hombres no van a notar ninguna diferencia en tu vida. Sigues siendo el mismo de siempre, sigues hablando igual que siempre, sigues comportándote igual que siempre, sigues siendo oscuridad. ¿Es luz la que está en nosotros, hermano? ¿O estamos creyendo que tenemos algo que la gente no logra ver? Una ciudad asentada sobre un monte, dice Jesús, no se puede esconder. La luz no tiene letreros que diga que eso es luz. No tenemos que gritar que somos luz. La luz se siente por el efecto. La gente tiene que sentir el efecto cada que usted entra sobre un lugar. Pero si ellos no lo sienten, tal vez no somos luz. ¿Qué es usted, hermano? ¿Luz u oscuridad? Al llegar al versículo 16, Jesús entonces dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tanto la sal como la luz deben entrar en contacto con aquello que se necesita para cambiarlo. Cuando Jesús se refiere a la sal, habla de un elemento que es necesario que entre en contacto con los alimentos para que los alimentos experimenten el cambio. No se puede ser sal estando guardados, porque no sirve para nada. No se puede ser luz en un lugar que no va a alumbrar. ¿Para qué se ocupa una luz ahí? Ambos elementos deben de entrar en contacto para poder impactar, para poder influir a su alrededor. Cuando entran en contacto, entonces ese contacto logra producir un cambio para bien. No solo que la sal y la luz producen un cambio de manera positiva, sino que logran cambiar el ambiente totalmente donde ellos están. Si apagáramos todas las luces, probablemente nos produce inseguridad, nos produce miedo, nos produce tristeza, nos producen efectos negativos. Pero la luz y la sal traen efectos positivos y logran cambiar el ambiente donde ellos están o donde se es usada. Si tenemos luz, debe de brillar, y ese brillo debe de cambiar el ambiente de la gente alrededor de nosotros. Jesús encara al creyente, Jesús encara al ciudadano del reino de los cielos y lo compara con estos dos elementos: uno que actúa para detener la corrupción y otro que sirve para dar luz sobre las tinieblas. Ambos tienen una función, un propósito de existencia. ¿Se da cuenta, hermano, que la sal no sirve para hacer estatuas? La sal no sirve para ser admirada. ¿Se da cuenta que la sal solo tiene un propósito de existencia? Ser usada para darle sabor y ser usada para preservar alimentos. De la misma manera la luz. Nadie se detiene a admirar el foco encendido. No hay nadie que se le quede viendo el foco y diga: ¡wow! ¡Qué hermoso foco! Nadie. Nos detenemos en Navidad a contemplar los foquitos, porque son de colores, y los adornos, cómo los ponen. Pero nadie se detiene a admirar un foco. Pero todos sienten el efecto del foco. Todos sentimos el efecto de la luz. Ni la sal ni la luz son para ser admirados. La sal y la luz son para impactar, son para cambiar el ambiente donde están. Jesucristo habló fuerte acerca del reino de los cielos.
Jesucristo no se detuvo nada cuando habló acerca de este reino de los cielos que se había acercado, este reino que tenía que ser diferente, este reino que tenía que ser contrario al reino de los judíos, este reino que tenía que ser un reino al cual se entraba con arrepentimiento, al cual se entraba con un cambio de vida. Nos presenta Jesús las demandas del evangelio, que son grandes y son altas, porque Jesús en este sermón del monte le presenta al creyente el reglamento de la vida del creyente. Tenemos que ajustarnos a lo que Jesús enseña en este sermón del monte del capítulo 5, terminando en el capítulo 7 de Mateo. Por eso Jesús repite en ciertas ocasiones, capítulo 5, 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vea, hermano, que las exigencias de Jesús son altas. Las exigencias de Jesús son fuertes. No podemos diluir el mensaje al gusto de la gente. No podemos diluir el mensaje para que la gente se sienta bien. Jesús dice que al reino de los cielos se entra con arrepentimiento. Jesús dice que al reino de los cielos se entra con una nueva vida. Jesús dice que sus exigencias son más altas que las que tenían los fariseos y los escribas. Jesús no se detuvo con nada. Pero también más adelante Jesús habla en Mateo 5:48 y dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vea la exigencia del Hijo de Dios. Si tienes un Padre y si Dios es tu Padre, vive de acuerdo a la exigencia de tu Padre. Vive de acuerdo a la nueva vida que tienes con tu Padre. No podemos bajar nuestro comportamiento como cristianos. Y como decía la hermana Grisel, vivir la Biblia de acuerdo a mi gusto. Jesús dijo no. Y también lo dice más adelante en ese capítulo tan fuerte que repetimos tantas veces. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las exigencias del reino, hermanos, son muchas. No solo debemos ser personas diferentes, además debemos de permanecer inalterables ante el mundo, debemos de permanecer invariables ante las tentaciones del mundo, debemos de ser gente con un carácter cristiano, gente con un carácter diferente, gente con un comportamiento que sea diferente al mundo, gente que con su carácter, su estilo de vida, su forma de hablar, logre impactar al mundo en el cual se encuentra. Ese es el reino de los cielos. Jesús le dice a los discípulos: si tienes luz, debe de alumbrar, pero si tu luz que dices tener no alumbra a nadie, estás en oscuridad. No se puede ser luz sin influir. Y si no estamos influyendo sobre el mundo, no somos luz. La luz tiene que impactar al mundo. ¿Eres luz que impacta o eres alguien que ha sido impactado por el mundo? ¿Quién eres tú? Vea, Jesús predicó a un pueblo de Israel, un pueblo israelita que quisieron agradar tanto a Dios que se inventaron sus propias leyes, sus propias costumbres. Y entre más las practicaban, más cargas se hacían y menos cerca estaban de Dios. Esos hombres que se decían adorar a Dios en su templo, fue en el templo cuando confabularon para crucificar al Hijo de Dios. Gente que tomó la Biblia o el Antiguo Testamento en sus propias manos y lo pervirtió para aplicarlo como ellos querían. Y terminaron sin darse cuenta que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Terminaron por crucificar al Mesías que tanto habían esperado. A ese pueblo hablaba Jesús. Jesús le dice al creyente: si estás en la tierra, si estás en este mundo, debes de ser diferente. Debes de comportarte diferente. Se tiene que ver esa diferencia. Tienes que mostrar tu ciudadanía celestial.
No podemos decir que somos representantes del reino de los cielos mientras seamos iguales en comportamiento, mientras seamos iguales en pensamiento, mientras seamos iguales en expresiones, mientras seamos iguales en actitudes de aquellos que no conocen a Jesús. No podemos nosotros decir que somos ciudadanos si no afectamos el reino o a la gente que está fuera del reino de Dios. Para tener influencia sobre el mundo debemos de permanecer inalterables. No tenemos que cambiar ni perder nada. El problema está en perderlo. Cuando nuestras vidas han perdido la influencia, cuando la iglesia ha perdido su poder de influencia sobre la sociedad, cuando en la iglesia que se habla tanto del amor no se vive en el verdadero amor, cuando en la iglesia que se habla de santidad existen más pecados que los que están fuera en el mundo, cuando en la iglesia hemos perdido la mirada de aquello que es lo prioritario, lo más importante, que es al Rey y su reino, cuando nuestros ojos están más enfocados hacia nosotros mismos, hacia nuestras metas y propósitos, que enfocados sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores y sobre su reino para que crezca, cuando en la iglesia se ha diluido el sentimiento de la esperanza que tenemos de que Él regresará por la tierra y nos hemos regresará por el creyente y nos hemos empecinado en crear nuestro propio reino en esta tierra pensando que somos eternos aquí. Se nos ha enseñado un evangelio, un cristianismo diluido, donde se dice que el cristiano tiene que ser feliz, donde se nos dice que el cristiano tiene que vivir en un eterno mundo color de rosa. Lo preocupante es que eso no es bíblico ni teológico. Se nos está enseñando un evangelio centrado en el ser humano. Jesús le dice a los creyentes: o eres sal y luz, o no eres ni sal ni eres luz. Si tú eres sal, se tiene que ver y sentir. Si tú eres luz, la gente lo va a percibir. Por lo tanto, hagan buenas obras delante de los hombres, para que ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente tiene que sentir nuestra influencia, si somos luz y si somos sal. Le voy a pedir a los hermanos de la alabanza si pueden pasar un momento conmigo. ¿Qué es usted, hermano? ¿Usted es sal verdadera que influye sobre el mundo? ¿O esa sal se ha diluido tanto que ya la gente no experimenta eso? ¿Está nuestro carácter firme en Cristo Jesús? ¿O la gente no logra sentir esa diferencia en nuestro carácter? ¿Está la gente siendo impactada por la luz que decimos tener?